Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenas tardes, auditorios, escuchas y gente que nos ha escuchado, bueno, nos ha escuchado, nos ha seguido en esta transmisión, sintonizado o ¿cómo se dice? Percibido auditivamente estas pláticas medio raras, chuscas, catiflescas o como se le quiera decir, acerca de varios temas bastante curiosos. El día de hoy vamos a traer esta mesa de diálogo un tema bastante curioso y animado, pero no animado, mítico y a la vez histórico. ¿Qué hay detrás de la animación de los Caballeros del Zodiaco y los mitos o los seres mitológicos que existen alrededor de ellos? Como sabrán, la serie de los Caballeros del Zodiaco trata de dioses que pelean con dioses y que a su vez son personas comunes, no tan comunes ni tan corrientes, porque tienen poderes bastante sobrenaturales, pero utilizan nombres de seres mitológicos como el Kraken, el dragón del mar, Siegfried, Ícaro, dragón, Pegaso, Dócrates, en su momento, el Fénix, Andrómeda, etc. Y traigo a esta mesa porque hace rato en los audios pasados hablamos de los dragones y nos quedamos bastante picados acerca de esto. Y al final terminé la frase preguntando si existía el Kraken. ¿Qué hay atrás de esta de estos seres mitológicos que son tomados en base para realizar este tipo de caricaturas e historias? Se los dejo a... Bueno, había que hacer una retrospectiva, una vista atrás, porque el asunto de los seres mitológicos ha sido muy popular desde siempre. Entonces mencionabas Ícaro y nos vas a ilustrar al respecto sobre las metamorfosis de Ovidio, que fue en tiempos de romanos, ¿no? Así es. De hecho, Ovidio es el guía de Dante en su comedia, el que lo pasea por los 3 niveles. Y yo estaba pensando que desde niños nos ha, y ahí sí cito a Marx, ¿no? Desde niños como nosotros en lo personal, pero también desde la niñez de la humanidad, este tipo de relatos nos ha literalmente encantado, ¿no? O sea, nos deja ahí, nos está mostrando un mundo mágico dentro del mismo mundo. Los griegos tuvieron yo diría el tino, ¿no? Así la buena idea, ¿sí? De incorporarlos a su propia vida cotidiana. O sea, no los expulsaron, como se hicieron ya con las religiones monoteístas, imperialistas, totalitarias, no, sino que había mucho más, había seres con los cuales identificarse. Lo que estabas mencionando, David, precisamente estos seres mitológicos tenían ciertas cualidades con las que se podían identificar los distintos humanos. Era, por decirlo así, un poco más equitativo el asunto, ¿no? No solamente se trataba de adorar así servilmente a un Dios único, que además ni lo podías ver, ¿no? Totalmente abstracto, ¿no? Sino que eran bastante cosas más curiosas. Ahora, también es interesante porque estoy haciendo el recuerdo de mi infancia, porque estos relatos mitológicos, ya fueran libros, ya fueran historietas o ya fueran cine, sí, ya se habían hecho, más que nada en cine con actores, ya posteriormente ya se hicieron en dibujos animados, pero eso ya fue un poquito más moderno, ya en los 70. Te planteaban muchas cosas con las que te podías evadir de la realidad, que era muy aburrida entonces, la verdad, ¿no? No era tan estresante, ¿no? Tan angustiante como ahora, pero sí se volvía a veces bastante aburrida. Entonces con eso te salías un poquito de la realidad y entrabas a otros mundos. Era a título puramente personal, en los medios de masas eso no se hacía. Después ya se masificó, ya se usó la industria de entretenimiento para eso. Pero parece que, aunque eso era así un asunto de diversión, de distracción, de entretenimiento, parece que sí tenían un contenido un poco más concreto, como que sí estaban refiriendo a ciertas realidades que en esos tiempos, en los tiempos de lo que se llaman los clásicos, en los greco-romanos y en culturas contemporáneas también,
te estaban dando razón de ciertos sucesos misteriosos que sucedían, pero que no simplemente se reprimían y los mandabas ahí al bote de la basura o al manicomio, sino que la gente los manejaba y de alguna manera se familiarizaba con todo ese misterio que existía. Eso es lo que me parece excelente de ese enfoque humanístico que hubo en esa época, ¿no? Que ya no tenemos en general, ahora cada uno lo desarrolla en su propia imaginación. Esa es la introducción que yo daría a este tema que vamos a abordar en este momento. Sí, yo creo que, pues, como bien es sabido, Grecia es la madre de todas las culturas por excelencia, o por lo menos así es conocida, y lo que mencionaba el buen Fernando Acosta, creo que cuando los romanos conquistaron Grecia no los expulsaron, simplemente tomaron pues gran parte de esa cultura como influencia, y pues parte de ello es los dioses. Lo único que le cambiaron fue el nombre, pero pues los dioses seguían siendo los mismos. Igual como lo decía Fernando Acosta, pues hay un libro que se llama Las Metamorfosis de Ovidio, que es de estos clásicos greco-romanos, valga la redundancia, de las culturas tanto griegas como romanas, y es una especie de registro de todos los seres mitológicos. Pero ¿por qué se llaman las metamorfosis? Porque pues en cada una de sus páginas va contextualizando, va redactando precisamente cómo es que estos seres pasaron a ser a lo mejor de simples mortales al aspecto mitológico, ¿no? Entonces, la primera parte de este libro, de este maravilloso libro, que en lo personal es mi favorito, es de los que me han agradado bastante, dice que todo en un principio era caos, todo estaba revuelto, ¿no? Y que el gran arquitecto de la vida, porque así lo llama dentro del libro, es donde pone orden. Entonces va creando a los titanes, y los máximos titanes eran Cronos y su esposa Rea, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, estos titanes a su vez tienen hijos que son dioses, y así se va desarrollando toda la trama del libro, que son pequeños cuentos o pequeños fragmentos de la historia de cada uno. Y pues entre las que más recuerdo ahorita es, bueno, sin afán de egocentrismo, es la de Ícaro, la de este sujeto que es muy vanidoso y que se muere ahogado, Narciso, la de Dafne, Apolo y Dafne, que es el origen de Laurel, la de la ninfa Eco, la del Minotauro, por mencionar algunos. La verdad es que es un libro bastante interesante, bastante amplio, y creo que por ahí podríamos encontrar algunas respuestas de lo que mencionaba el buen David Méndez al principio, de cómo es que los dibujos animados, en este caso el anime japonés, se va permeando de los seres mitológicos para crear una trama. Hay que decir un poco que, saliendo del tema, actualmente todavía utilizamos cosas que los griegos nos dejaron. El reloj, si no mal recuerdo, el uso del tiempo, las matemáticas, corríjanme, creo que otra, los días, también se los debemos a ellos. Días y meses, si no mal recuerdo, que anteriormente eran 10 meses y luego ya lo cambiaron a 12. Pero son esos pequeños detalles que son fuera de las mitologías, pero que todavía siguen vigentes actualmente alrededor del mundo, y que han tratado de manejar, manipular, poner control tal vez a este desbarajuste llamado tierra, madre, humanidad, personas, o como queramos decirlos. Pero bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué hay de cierto de todo esto? Si bien anteriormente hablamos de que los dioses existen o no existen, y se concluyó de que la primera fase sí existieron, para ellos eran seres totalmente gigantes, y de los gigantes habían personas más gigantes y a su vez más gigantes, y nos volvemos ya muy locos porque nosotros estamos enanos. ¿Realmente existieron los dioses? Hablando de griegos. Pues desde mi punto de vista, y como bien le mencionaba a Fernando Costa antes de entrar a esta mesa a dialogar, es que no sé si afortunadamente o desafortunadamente el hombre siempre ha tenido que buscar una explicación a todos los fenómenos
pues climatológicos o físicos a los cuales no le encuentra explicación, ¿no? Entonces le va atribuyendo cierto poder a cada uno de estos dioses. Por ejemplo, no sé, Zeus, el dios del rayo, Poseidón, el dios del mar, por mencionar algunos. Entonces, pues desde mi punto de vista es como que la invención del hombre por aferrarse a una idea. No sé qué opinan de Genésio. Sí, por una parte así es, ¿no? Incluso se ha usado mucho estos relatos mitológicos como, ¿cómo le podríamos decir? Como relatos apodícticos, como relatos moralizadores, ¿no? Okay. Para los seres humanos. Sí, es una de sus interpretaciones y de sus aplicaciones políticas, o sea, para controlar a la gente. Pero también hay el otro aspecto que pregunta así directamente David, que si existen o no. Fíjate que en lo que tenemos es que nuestra formación nos tocó una, ¿cómo le podríamos llamar? En teoría de conjuntos es una intersección, o sea, lo que tienen en común dos conjuntos cuando se entrecruzan. Por una parte nos toca o una religión imperialista totalitaria, como es el catolicismo. No es la única, pero sí es la que nos tocó, por desgracia. Y por otra parte ese es un conjunto, ¿no? Una esfera de... Y por el otro lado nos toca un racionalismo totalmente mecanicista, árido, ¿no? Así. Entonces lo que nos dejan, entre esas dos cosas no nos dejan más, ¿no? Y por eso mencionaba yo en mi primera intervención que la mitología siempre fue una forma de escaparse imaginariamente de esa cárcel conceptual en que nos habían cerrado esos dos sistemas. Ahora, hay una gran cantidad de registros, bueno, ahora serían literarios, ya no hay tradición oral, pero sí literarios, ¿sí? Por escrito, que nos hablan de que sí podían, estos seres tendrían un poco más de realidad de lo que nos imagináramos. ¿Sí? Hay un escritor francés que a mí, desde que lo leí, realmente es uno de mis guías, Jacques, no sé todavía vive el señor Jacques Vallée. Jacques, así Jacques se escribe como Clemente Jacques, ¿no? Vallée, que es Valle, pero en francés es femenino y lleva dos S. Vallée, Jacques Vallée. Él escribió un libro famosísimo que se llamó Pasaporte a Magonia, Passport to Magonia. Lo escribió en inglés porque ya vivía con su esposa en Estados Unidos. Y entonces era un libro sobre ovnis, pero fue algo que revolucionó la manera de pensar sobre ovnis. Y es que resulta que este señor, su carrera era astrofísico, era astrónomo profesional, de eso vivía, de eso ganaba. También era en ese tiempo, o sea, a mediados de los años 60, era experto en computación, era la cosa más extraña en ese momento. Pero como lo dice en su libro, también él tenía una cultura muy sólida en este aspecto. A él le gustaban los cuentos de hadas, lo había cultivado así como nosotros de cuenta, ¿no? Pero en ese tiempo era rarísimo, y más en un científico, así oficial, totalmente oficial, ¿no? Entonces lo que él hace es que se empieza a dar cuenta de que por el enfoque que se daba a los ovnis no los llevaba a ningún lado, porque era un informe rígidamente positivista, ¿no? Lo que vemos, lo que podemos registrar, lo que podemos medir, lo que podemos calcular y lo demás son fantasías de la gente. No, y así era muy brutal en los años 50 y 60. Esto fue todo por esta ocasión en mitología griega, podría decirlo. Y nos escuchamos en el próximo audio a ver qué cosa se nos ocurre. Muchas gracias a los dos. Y nos vemos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.